Le construí un imperio con mis manos. Un hogar, una empresa, una vida que ella solo tuvo que decorar con sus sonrisas. Aprendí de niño que el amor se demuestra con trabajo, no con palabras, y le entregué hasta la última gota de mi sudor para que su mundo fuera perfecto. Pero un día, descubrí que mientras yo levantaba muros, ella abría puertas a otros. Descubrí que el perfume nuevo en su piel no era un capricho, sino la fragancia de otra vida. Y que la frase "estás distante" no era una queja, sino la coartada que necesitaba para justificar su traición. Esta no es solo la historia de una infidelidad. Es la crónica de una demolición. Es el relato de cómo el hombre que le entregó los planos de su futuro, tuvo que usar esos mismos planos para orquestar su propia guerra. Porque a veces, la única forma de salvar lo que has construido, es derrumbándolo todo. Me llamo Luciano, tengo 34 años, y mis manos cuentan una historia que las palabras a menudo no pueden. Son ásperas, con callos que son como medallas de cada viga que he levantado y cada cimiento que he cavado. Desde los 22 años, sé lo que es romperse la espalda por un sueño, sentir el sol quemándote la nuca mientras mezclas cemento y esperanzas a partes iguales. Mi primer recuerdo del amor no son los besos, ni las caricias, sino el sonido rítmico y torturante de las goteras. Crecí en una casa donde mi madre era una maga que estiraba cada billete hasta hacerlo casi transparente, soñando con un techo que no nos recordara a cada momento nuestra fragilidad. Todavía puedo cerrar los ojos y oler la humedad de aquel invierno, ver el mapa oscuro que se dibujaba en el techo de mi habitación. Recuerdo el sonido del cubo de plástico llenándose, gota a gota, como un reloj macabro que marcaba nuestra pobreza con una precisión hiriente. Fue en esas noches, escuchando esa música triste, que aprendí que el amor, como las casas, no se sostiene con promesas etéreas, sino con cimientos sólidos y trabajo duro. Cuando conocí a Clara, yo todavía era ese muchacho. Un ayudante en una obra, cubierto de un polvo blanco que se me metía hasta en el alma. Fue un martes, el sol de la tarde caía a plomo. Yo estaba en un andamio, con el sudor pegándome la camisa al cuerpo, cuando la vi. Ella caminaba por la acera de enfrente, moviéndose con una elegancia que no parecía de este mundo. Estudiaba comunicación, me enteré después, y todo en ella lo gritaba, sus libros bajo el brazo, su ropa impecable, ese aire de quien siempre parece pertenecer a un lugar mejor. Nuestros mundos no podían ser más distintos. El mío olía a arena y a esfuerzo, el suyo, a papel nuevo y a futuro prometedor. Recuerdo verla desde las alturas, sintiéndome invisible, un simple mortal observando a una diosa inalcanzable. Se detuvo a mirar la construcción, y por un instante, sus ojos se encontraron con los míos. Yo esperaba una mueca de desdén, pero lo que vi fue curiosidad. Al día siguiente, volvió. Y al otro. Se sentaba en una banca cercana con el pretexto de leer. Hasta que una tarde, al bajar del andamio, exhausto y sediento, me la encontré de pie, esperándome. Siempre pareces tan concentrado, me dijo, y su voz era exactamente como la había imaginado. Nunca entendí por qué se fijó en mí. ¿Qué podía ver en un hombre cuyas manos solo sabían de trabajo físico? Con el tiempo, me convencí de que le atraía mi hambre de futuro, la certeza casi animal con la que le hablaba de mis planes para tener mi propia empresa, para construir casas que nunca tuvieran goteras. O quizás, y esta es una idea que llegó mucho después, simplemente vio en mí un terreno baldío, sólido, confiable y completamente vacío, un lugar perfecto sobre el que ella podría construir, sin esfuerzo, sus propios sueños. A Clara le gustaba verme trabajar. Durante los primeros años, cuando mi empresa empezaba a despegar, a menudo me acompañaba a las obras los sábados por la mañana. Se sentaba a una distancia segura, sobre una pila de ladrillos limpios, con un libro en las manos que nunca leía, y me observaba. Decía que había algo hipnótico en mis manos, cubiertas de polvo y marcadas por el esfuerzo, y en la forma en que transformaban el caos de los materiales en el orden de una pared, de un hogar. Yo la miraba reír, su sonrisa era un faro en medio del ruido y el sudor, y el peso de las vigas sobre mis hombros desaparecía. En esos momentos, pensaba que todo el dolor del mundo valía la pena si era para sostener ese brillo en sus ojos. Pero fue durante su tesis cuando sentí que nuestros mundos, tan distintos, se fusionaban en uno solo.
Las noches se convirtieron en nuestra catedral. Nuestro pequeño apartamento se transformaba en un santuario de estudio, iluminado por la luz azulada de la pantalla del portátil y el aroma a café recién hecho. Yo, con las manos ásperas por la cal y el cemento, aprendí a teclear con una delicadeza que no sabía que poseía, navegando por textos académicos que eran un idioma extranjero para mí. Ella se sentaba a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su piel. Con su cabeza apoyada en mi hombro, dictaba ideas y su aliento cálido me rozaba el cuello, haciendo que me equivocara de tecla. El teclado era el testigo silencioso de un amor que yo, en mi bendita ingenuidad, creía eterno. A veces, ella se quedaba dormida sobre un montón de apuntes, y yo seguía hasta las 3 o 4 de la madrugada, corrigiendo su gramática, puliendo sus frases, luchando contra el sueño para que su trabajo fuera perfecto. Al despertar, leía las páginas que yo había avanzado y sus ojos se iluminaban con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sin ti, jamás habría terminado, mi amor, me decía, besándome con una ternura que borraba todo mi cansancio. Y yo le creía. Le creía con cada fibra de mi ser. Creía que éramos un equipo, dos mitades de un mismo sueño. Nunca, ni en mi peor pesadilla, imaginé que esa frase sería profética, pero al revés. Que sin mí, ella jamás habría terminado esa etapa de su vida para poder empezar, en secreto, una nueva con alguien más. El éxito no llegó de puntillas, irrumpió en nuestras vidas como una cuadrilla de demolición, derribando la precaria normalidad que conocíamos. Ocurrió un jueves. Recuerdo el olor a pintura fresca de mi nueva oficina y el peso del bolígrafo en mi mano mientras firmaba un contrato millonario para construir un complejo de apartamentos. Ese día, por primera vez, uno de mis empleados me llamó jefe y sentí un vértigo que me recorrió el cuerpo entero. Llegué a casa esa noche con una botella del vino más caro que pude encontrar, listo para celebrar, para decirle que lo habíamos logrado. Pero el sonido del dinero entrando fue, irónicamente, el sonido de algo fundamental rompiéndose entre nosotros. Clara cambió. El brillo en sus ojos, ese que yo trabajaba día y noche para sostener, cambió de frecuencia. Ya no se iluminaba con mi risa o con el relato de mi día, ahora solo brillaba por el reflejo de un diamante nuevo, por el logo de un auto de lujo, por los boletos de un viaje a Europa que reservó sin consultarme. Empezó a decir que me veía distinto. Que trabajaba demasiado, que siempre estaba cansado. Y era verdad, lo estaba. Estaba exhausto de construir el imperio que ella ahora decoraba con un placer casi febril. Pero nunca le molestó mi cansancio cuando ese trabajo pagaba sus caprichos, sus clases de yoga, su guardarropa que se expandía sin fin. Sus frases favoritas se convirtieron en cuchillos envueltos en el más fino terciopelo. Recuerdo una noche en un restaurante al que nos costaba entrar semanas. Yo había pasado 14 horas en la obra resolviendo un problema con los cimientos. Apenas podía mantener los ojos abiertos, pero estaba allí, por ella. Y ella pasó la mitad de la cena con la mirada fija en la pantalla de su teléfono, sonriendo a algo que yo no podía ver. Cuando por fin levantó la vista, yo la estaba observando. ¿Pasa algo?, le pregunté. Ella suspiró, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. No sé, Luciano. ¿Por qué estás tan distante últimamente? La pregunta me golpeó como un ladrillo en el pecho. Yo, que había movido cielo y tierra para estar sentado frente a ella, era el distante. Mientras ella, que había estado a un universo de distancia en su pantalla, era la víctima. Días después, la encontré probándose un vestido rojo, espectacular, que yo le había pagado pero que sabía, en lo profundo de mi ser, que no era para mí. Me acerqué, la abracé por la espalda y le dije al oído lo hermosa que se veía. Ella se miró en el espejo, no a mí, y susurró, yo solo quiero sentirme vista. Cada una de esas palabras era un ladrillo más en el muro invisible que construía entre nosotros. Y lo más perverso de todo es que me hacía creer que el martillo y los clavos estaban en mis manos. Me alejaba, mientras me culpaba por la distancia. El primer indicio real de que nuestro hogar estaba siendo ocupado por un fantasma, por una presencia ajena, fue un perfume. Fue un sábado por la noche.
Yo entré en nuestra habitación mientras ella se preparaba para salir a una cena con sus amigas. El aire estaba impregnado de un aroma que no reconocí. Era dulce pero con una nota amaderada, caro, invasivo. No era su fragancia de siempre, esa que yo asociaba con nuestras mañanas y el calor de su piel. «Es nuevo», le dije, intentando que mi voz sonara casual, mientras me aflojaba la corbata. Ella se miró en el espejo, retocándose el labial, y me dedicó una sonrisa a través del reflejo. No era una sonrisa para mí, era una sonrisa para ella misma. «Sí. Me hace sentir más viva», dijo. «Viva». La palabra se quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de un significado que me heló la sangre. Como si conmigo, en la vida que yo había construido para ella, estuviera muerta. No dije nada más. Solo la observé mientras se ponía los aretes, moviéndose con una seguridad que no había visto antes. Yo la olía al pasar y sentía una punzada helada en el estómago. Ese aroma no era mío. No era nuestro. Era el uniforme de su otra vida. La distancia se hizo física esa misma noche. Cuando volvimos y nos metimos en la cama, el espacio entre nosotros se sentía como un abismo helado. Las sábanas, que antes eran nuestro nido, ahora parecían la frontera entre dos países extraños. En un último y desesperado intento de encontrar algo de lo que fuimos, me acerqué y deslicé mi mano por su espalda. Su cuerpo se tensó al instante. Intenté besarla, buscando con la desesperación de un hombre que busca un rastro del pasado en una casa en ruinas. Pero su respuesta fue un formalismo glacial. Sus movimientos eran metódicos, sin alma, como si estuviera cumpliendo con una cláusula de un contrato que ya no recordaba haber firmado. El deseo había sido reemplazado por el trámite. Sus labios se encontraron con los míos sin calor, sin entrega. Su cuerpo se había vuelto un cálculo, un algoritmo perfecto de rechazo. Me aparté, derrotado. Y en esa oscuridad, mientras ella se daba la vuelta y me daba la espalda, lo entendí con una claridad que me rompió por dentro. La fidelidad no se rompe con otro cuerpo, con el acto final de la traición. Se rompe mucho antes, en silencio, con la indiferencia. Su cuerpo seguía ahí, en mi cama, bajo mi techo, pero su alma ya se había mudado. Estaba durmiendo al lado de una extraña. Decidí confrontarla. Había pasado una semana desde la noche en que me sentí un extraño en mi propia cama, una semana de sonrisas forzadas y conversaciones vacías que flotaban sobre un abismo de silencio. Reuní el poco valor que me quedaba, no para una batalla, sino para pedir un mapa, para entender en qué punto de nuestra historia nos habíamos perdido. La encontré en nuestra habitación, un espacio que yo había diseñado y construido, pero que ahora se sentía como su camerino personal. Estaba de pie frente al gran espejo de cuerpo entero, probándose un vestido nuevo, de un azul tan oscuro que parecía casi negro. Era elegante, caro, y yo no recordaba habérselo comprado. Me apoyé en el marco de la puerta, observándola. Ella se movía con una gracia lánguida, ajena a la tormenta que se gestaba dentro de mí. «Clara», dije, y mi voz sonó más frágil de lo que pretendía. «¿Podemos hablar?» Se giró, y en lugar de la sorpresa o la irritación que yo esperaba, me dedicó la sonrisa más serena y devastadora que he visto en mi vida. Era una sonrisa ensayada, pulida, la sonrisa de una actriz que ha esperado pacientemente su entrada en escena. «No me hagas sentir culpable por querer crecer, Luciano», dijo, su voz suave como la seda, anticipándose a una acusación que yo ni siquiera había formulado. «No es eso», respondí, acercándome a ella, sintiéndome como un intruso. «Solo quiero entender qué cambió. ¿Qué nos está pasando?» Se apartó del espejo y se enfrentó a mí. Sus ojos me miraron con una lástima perfectamente actuada, la clase de mirada que se reserva para un animal herido. Tú cambiaste», respondió, y cada sílaba fue un golpe calculado. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Esperaba negaciones, quizás mentiras, pero no esperaba que el foco de la culpa girara 180 grados y me apuntara directamente a la cara. «Me dejaste sola», continuó, y su voz adquirió un temblor casi imperceptible, una obra de arte de la vulnerabilidad fingida. «Sola.
La palabra resonó en el lujoso silencio de la habitación. Sola, mientras yo pagaba su maestría en el extranjero. Sola, mientras conducía el auto del año que le regalé. Sola, mientras se iba de viajes de fin de semana con amigas a hoteles que yo nunca pisaría. La lista de mis sacrificios desfiló por mi mente, una procesión de pruebas silenciosas que se desvanecían ante su acusación. Clara era una actriz brillante. Tenía el poder de editar la realidad en tiempo real, de coger tus recuerdos y devolvértelos manchados de duda. Y yo, el constructor ingenuo que solo sabía de planos y ángulos rectos, de la lógica inmutable del cemento y el acero, caí en su trampa. Su convicción era tan absoluta que empecé a cuestionarme a mí mismo. ¿Quizás tenía razón? Quizás, en mi obsesión por construirle un mundo, me había olvidado de habitarlo con ella. Bajé la mirada, derrotado. Lo siento, susurré, y el sabor de esas palabras en mi boca era el de la más amarga de las cenizas. Lo siento si te he hecho sentir así. Empecé a pedirle perdón por los pecados que ella, en ese mismo instante, estaba cometiendo en secreto. La descubrí un martes por la tarde, el más mundano y gris de los días. Yo había llegado temprano de la obra, con el cuerpo dolorido y la mente llena de números y planos. La casa estaba en silencio, a excepción del sonido rítmico del agua cayendo en la ducha. Clara estaba en casa. Me serví un vaso de agua y me senté en el sofá, cerrando los ojos por un instante, buscando un respiro en el caos de mi propia vida. Fue entonces cuando su celular, abandonado sobre la mesa de centro, vibró. Fue un zumbido corto, agresivo. No era mi intención mirar, lo juro. Pero la pantalla se iluminó con una insistencia casi insolente. El nombre de un hombre que yo no conocía, Javier, apareció en la pantalla. Y debajo, una vista previa del mensaje. Esta noche en el hotel, como la última vez. No tardes. Leí esas palabras y el mundo se detuvo. El sonido de la ducha se desvaneció, el sabor del agua en mi boca desapareció. No sentí la rabia que uno ve en las películas. No sentí el impulso de gritar ni de romper el teléfono contra la pared. Solo sentí que algo dentro de mí, una estructura fundamental que había sostenido todo mi universo, colapsaba. Fue un derrumbe silencioso, sin escombros, sin estruendo. Fue como una viga maestra que se ha oxidado en la oscuridad durante años, podrida por la humedad de las mentiras, hasta que un día, sin previo aviso, simplemente, cede. Me quedé inmóvil, con el vaso en la mano, sintiendo como el frío del cristal se transfería a mis huesos. El aire se volvió pesado, espeso, difícil de respirar. Esa noche no dormí. No pude entrar en nuestra habitación. El olor de su perfume nuevo se había convertido en el hedor de la traición. Me quedé en el sofá, con la mirada fija en las sombras que se proyectaban en el techo, mientras la voz de Clara se repetía en mi cabeza como un eco infernal, una tortura en bucle: si hubieras estado más conmigo. Nada de esto habría pasado. Tú cambiaste. Me dejaste sola. La arquitecta de la mentira era tan buena, que incluso ahora, con la prueba irrefutable de su engaño ardiendo en mi memoria, una parte de mí se preguntaba si ella tenía razón. Su manipulación era un veneno de acción lenta, diseñado para hacerme sentir responsable. Como si su traición fuera, simplemente, mi proyecto inconcluso. La mañana del miércoles no amaneció para mí. Simplemente fue una continuación de la noche en vela, un cambio de la oscuridad a una luz gris que no ofrecía ningún consuelo. El hombre que se levantó del sofá no era el mismo que se había sentado la tarde anterior. El dolor, esa emoción caótica y desgarradora, se había solidificado durante la noche, transformándose en algo nuevo, un frío glacial, una claridad cortante. El corazón roto había sido reemplazado por un motor que funcionaba con un combustible distinto, uno que no conocía la duda ni la pena. A las 8 en punto, llamé a Esteban. Es mi abogado, sí, pero antes que eso, es el único amigo de verdad que tengo, el único que conocía a Luciano de las manos sucias de cemento antes de que el dinero lo complicara todo. Esteban, dije cuando contestó, y mi voz me sorprendió a mí mismo. No temblaba. No había ni un rastro de la tormenta que había colapsado mi interior. Luciano, ¿qué pasa? Suenas
raro. Le conté todo. Desde el perfume nuevo hasta el mensaje del hotel. Pero no se lo conté como un esposo traicionado que busca un hombro sobre el que llorar. Se lo conté como un ingeniero de proyectos describiendo una falla estructural catastrófica. Le hablé de fechas, de gastos, de incongruencias en sus horarios. Mi narración no tenía emoción, solo hechos y datos, como si estuviera leyendo un informe de daños. Esteban me escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Finalmente, suspiró. Luciano, dijo, y en su voz había una gravedad que me ancló a la realidad. He visto esto cientos de veces, pero nunca te imaginé aquí. Escúchame bien, a veces, para proteger la casa que tanto te ha costado construir, tienes que cerrar la puerta por dentro y reforzar los muros. Colgué el teléfono. Reforzar los muros. La metáfora era perfecta. Era mi lenguaje. Y eso hice. Esa misma noche, convertí la mesa del comedor, esa donde ella me había acusado de estar distante, en mi cuartel general. Saqué las carpetas de contabilidad de la empresa, los estados de cuenta de las tarjetas, los recibos de los últimos 2 años. Las mismas manos que una vez habían mezclado cemento con la ilusión de construirle un hogar, ahora se movían con una eficiencia implacable, documentando cada gasto superfluo, cada retiro de efectivo sin justificar. Cada mentira, cada ausencia. No lo hacía con rabia. La rabia es una emoción caliente, desordenada. Esto era frío. Era la precisión de un ingeniero revisando los planos justo antes de ordenar la demolición, asegurándose de que la estructura caiga exactamente como él quiere, sin dañar nada de lo que desea salvar. El amor me había hecho débil e ingenuo. La traición me volvió metódico. El día que se fue, el silencio en la casa era denso, pesado, como el aire antes de una tormenta. No hubo gritos, ni portazos, ni un último y dramático cruce de acusaciones. Mientras yo trabajaba en la mesa del comedor, rodeado de mis nuevos planos de guerra, ella empacó una sola maleta. La vi por el rabillo del ojo, seleccionando con cuidado solo sus vestidos más caros, sus zapatos de marca, el uniforme de la vida que creía merecer. Cuando llegó a la puerta principal, se detuvo. Yo no levanté la vista de mis papeles. No me busques, dijo, y su voz tenía una frialdad que era una pobre imitación de la que yo había adoptado. Era el último intento de una reina por dictar las reglas de un reino que ya no le pertenecía. Y no la busqué. Los siguientes 7 días fueron los más tranquilos que había tenido en años. La casa, libre de su perfume ajeno y de su tensión palpable, volvió a ser un refugio. Yo trabajaba, comía, dormía. Y esperaba. Dejé que el mundo real, ese que no se paga con sonrisas ni con culpas proyectadas, la golpeara con toda su fuerza. Dejé que sintiera lo que era vivir sin los cimientos que yo, estúpidamente, le había construido. La llamada llegó el martes siguiente. Fue furiosa, incoherente, una sarta de insultos y amenazas. Estaba en la caja de una boutique de lujo, y su tarjeta, una extensión de la mía, había sido rechazada. 1 hora después, su auto entró derrapando en la entrada de la casa. Regresó, pero esta vez no había actuación. La mujer que irrumpió por la puerta no era la actriz serena y manipuladora, era un animal acorralado. Su rostro era una máscara de ira y pánico, su maquillaje ligeramente corrido. «No puedes hacerme esto», gritó, su voz rompiendo la paz que yo había empezado a atesorar. «¿Cómo se te ocurre? Me humillaste». La miré, de pie en el umbral del salón de la casa que yo había levantado viga por viga. No me moví. No levanté la voz. La dejé agotar su furia contra el muro de mi calma. «Yo no te he hecho nada, Clara», respondí, y mi voz era tan serena que pareció enfurecerla aún más. «El dinero que gastabas era de la empresa. La empresa está bajo una auditoría. Se han congelado todos los gastos no esenciales». Era una mentira, por supuesto. Pero una mentira limpia, técnica, inexpugnable. «Tú eres la empresa», chilló. «Exacto. Y estoy protegiendo mis activos».
Su llanto comenzó entonces, un sollozo desgarrador que, meses atrás, me habría puesto de rodillas. Pero ahora, ya no me afectaba. Veía las lágrimas, pero no sentía nada. Eran las lágrimas de una mala actriz cuyo público se ha ido del teatro, dejando la sala vacía. Eran las lágrimas de una inversión fallida, las de alguien que se da cuenta de que la fuente de la que bebía, por fin, se ha secado. El juicio fue un desfile de máscaras, un teatro absurdo montado en la sala más fría y solemne que puedas imaginar. El aire olía a madera vieja y a justicia burocrática. Clara llegó vestida para su papel, un traje sastre de un color neutro, el cabello recogido sin ostentación, el rostro desprovisto de maquillaje para resaltar unas ojeras que parecían cuidadosamente ensayadas. Se sentó en el estrado y su actuación comenzó. Habló de abandono emocional con la voz quebrada, de cómo mi obsesión por el trabajo la había dejado completamente sola. Luego, las lágrimas de cocodrilo hicieron su entrada triunfal mientras describía el supuesto abuso financiero, pintando la cancelación de sus tarjetas de crédito como un acto de crueldad medieval. Su abogado, un hombre con el cabello engominado y gestos de actor de reparto, completaba la escena, pintando el retrato de un monstruo insensible que, después de usar a su clienta, la había dejado en la calle sin piedad. Y yo, del otro lado de la sala, sentía como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Con Esteban a mi lado, sereno y profesional, esperamos nuestro turno. No hubo discursos apasionados. No hubo reproches. Solo presentamos los hechos. Cuando su abogado hablaba de mi distancia, Esteban proyectaba en la pantalla los registros de mis llamadas y mensajes, todos sin respuesta. Cuando ella lloraba por su desamparo financiero, Esteban presentaba los estados de cuenta de sus tarjetas, un desfile interminable de boutiques de lujo, spas y restaurantes de 5 estrellas. Cada mentira que ella contaba se estrellaba contra la muralla fría y sólida de la realidad documentada. Yo permanecí en silencio durante todo el proceso, un silencio que, me di cuenta, la enfurecía más que cualquier grito. Era el silencio de un hombre que ya no necesita convencer a nadie, porque los cimientos de la verdad son inamovibles. Cuando el juez, un hombre de rostro cansado, leyó el fallo a mi favor, la sala quedó en silencio. No sonreí. No sentí la euforia de la victoria. Mi mente, en ese instante, no estaba allí. Estaba en una casa pequeña y húmeda de hace 20 años, escuchando el sonido de las goteras cayendo en un cubo de plástico. Pensé en mi madre y en cómo me enseñó el valor sagrado de construir un refugio, un hogar seguro. Y luego pensé en Clara, y en cómo, a la fuerza, me había enseñado el doloroso y necesario arte de derrumbar para poder sobrevivir. El aplauso que sonó en mi cabeza no fue mío. Fue del destino, cobrando una vieja deuda con intereses. Meses después, cuando el polvo del derrumbe ya se había asentado y el eco de la batalla legal era solo un recuerdo lejano, La Paz se había convertido en mi nueva inquilina. Era una noche fría de octubre. El aire limeño entraba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el olor a tierra mojada. Yo estaba en mi estudio, rodeado por los planos de un nuevo proyecto, un edificio que se levantaría sobre cimientos de honestidad y acero, no de mentiras. El silencio de la casa ya no era un vacío, era un espacio lleno de mis propias decisiones. Entonces, sonó el timbre. El sonido fue agudo, una nota discordante en la sinfonía de mi nueva calma. Dejé los planos sobre la mesa y caminé hacia la puerta sin prisa. No había un nudo en mi estómago, no había ansiedad. Solo una tranquila curiosidad. Abrí la puerta. Y allí estaba ella. No era la Clara del juicio, vestida con su armadura de víctima. Tampoco era la diosa inalcanzable que conocí en un andamio. La mujer que temblaba bajo la luz del porche era una extraña. No traía maquillaje, y su rostro, despojado de la máscara, mostraba un cansancio que parecía venir de adentro. No llevaba joyas, y el abrigo caro había sido reemplazado por uno simple, gastado en los puños. No traía orgullo. Solo traía una súplica en sus ojos enrojecidos, una devastación que era, por primera vez, completamente real. No tengo a dónde ir, Luciano, dijo, y su voz, que una vez fue su arma más afilada, ahora era frágil, quebrada, despojada de toda su música manipuladora.
La miré, a la mujer que había sido el plano de mi vida entera, el diseño sobre el que había intentado construir cada uno de mis sueños. Y en ese instante, busqué dentro de mí los restos del amor, las cenizas del odio, y no encontré nada. Solo una calma infinita, la calma de un terreno que ha sido demolido, limpiado y nivelado, listo para una nueva construcción. Si tienes, le respondí, y mi voz fue suave pero tan firme como el concreto. Solo que no es aquí. Vi cómo esa última y pequeña esperanza se extinguía en sus ojos. Asintió lentamente, sin fuerzas para discutir, porque sabía que yo no estaba hablando de una casa, sino de una vida. Cerré la puerta. Lo hice sin un portazo, sin rencor, con el cuidado de un artesano que termina su trabajo. El suave clic de la cerradura fue el punto final más satisfactorio que he escrito en mi vida. Apoyé la frente en la madera fría por un instante, escuchando sus pasos alejarse hasta que el silencio volvió a reclamar su lugar. Y en ese silencio, supe que por fin había terminado mi obra más grande y difícil, aprender a no reconstruir lo que otros, deliberadamente, destruyen. Hay amores que se derrumban porque fueron construidos sobre gratitud, no sobre deseo. Y la gratitud, cuando se agota, deja grietas por las que se escapa todo el calor, hasta que la estructura se vuelve inhabitable. Pero el dolor, si lo sobrevives, siempre te deja cimientos nuevos, más fuertes e infinitamente más sabios. Esta fue la demolición de mi antigua vida y la construcción de la nueva. Fue mi historia, pero sé que en sus cimientos hay grietas que muchos de ustedes reconocerán. Por eso, ahora que les he entregado los planos de mi herida, quiero hacerles una pregunta. Yo construí un imperio para ella, y con las mismas herramientas de esa construcción, planifiqué su caída. Mi pregunta para ustedes es, ¿el que provee todo en una relación tiene el derecho moral de quitarlo todo cuando es traicionado? ¿O mi control financiero, aunque provocado, se convirtió en otra forma de abuso?